empiece la casa por los cimientos. No me gusta empezar la casa por las ventanas ni por el tejado. Entonces vamos a dar unos pequeños tips. Yo sé que son muy pequeños, esto daría para muchísimo tiempo, ¿no? Pero les quiero iniciar en lo que es la psicopatología para luego poder entender la conducta criminal con corrección. Y lo voy a hacer a través de un resumen conceptual que vamos a ver ahora mismo, ¿vale? Bueno, si quiere esto. Bueno, las computadoras y yo tenemos francamente una pelea muy grave, pero parece que sí. Bueno, no sé qué tan claro se pueda ver, pero no se preocupen porque yo se lo voy a ir leyendo y se lo voy a ir explicando al mismo tiempo. Vamos a ver. La primera cuestión que nos podemos ver dentro de este resumen conceptual es una palabra, un término, ¿verdad? Un vocablo que pone nosología. ¿Qué es la nosología? La nosología es la descripción y diferenciación de las enfermedades entre sí. Es decir, una nosología sería la hebefrenia, otra nosología sería el trastorno ideal delirante, otra nosología, es decir, cómo se llama cada trastorno mental es su nosología, ¿vale? Es la terminología que se emplea para poner nombre y apellido a un trastorno mental. ¿Hasta aquí? ¿Bien? ¿Sí o no? No me mientan, ¿eh? Que le analizo la conducta aunque sea por computadora. ¿Sí? Vale. Perfecto. Bien. La segunda cuestión importante y a la cual no se le da prácticamente importancia, pero nosotros sí lo vamos a hacer porque obviamente queremos tener una base medianamente sólida, ¿verdad?, sobre lo que es psicopatología criminal, es el concepto signo y el concepto síntoma, ¿vale? El concepto signo significa una manifestación visible de una enfermedad. El signo se puede medir, lo van a entender ahorita, no se preocupen. Y el síntoma es una sensación subjetiva que padece el sujeto. ¿Qué significa esto? Un signo es una manifestación objetiva y visible. La fiebre es un signo. ¿Por qué? Porque se puede medir con qué. Venga, que facilita, espero su respuesta. ¿Con qué se puede medir la fiebre? Con un termómetro, perfecto. Por tanto, la fiebre es un signo. Todo el mundo decimos que es un... ¡Ah! Madre mía, tenemos fiebre, esto es síntoma de algo. No, no es un síntoma, es un signo. ¿Por qué? Porque es medible. ¿La presión arterial sería un signo o sería un síntoma? ¿Con qué podemos medir la presión arterial? Con un tensiómetro, ¿no? Pues sería un signo. ¿Y el dolor de cabeza? ¿Con qué medimos el dolor de cabeza? Venga, ánimo. ¿Con número? Uy, Lupita, eso sí que sería bueno, ¿eh? Poderlo medir con números. Madre mía, no se tiene migraña. Pues con nada, efectivamente, no se puede medir. Entonces es un síntoma, es una sensación subjetiva. También es una sensación subjetiva, es decir, un síntoma, el picor. El picor puede ser, por ejemplo, el síntoma de una urticaria, puede ser el síntoma de, pues, no sé, de una descamación, ¿vale? Puede ser el síntoma de una intoxicación, pero no se puede medir, una sensación subjetiva. El picor solo le pica a uno, ¿no? Solamente uno siente cuánto le pica algo y solamente uno siente cuánto le duele algo, pero no se puede medir. No hay ninguna escala que mida el picor ni que mida el dolor de cabeza. ¿Hasta aquí? Le preguntan del 1 al 10. Del 1 al 10, ¿hasta dónde duele? Dice Lupita. ¿Quién le ha preguntado eso? Vamos a dar el premio Nobel esta tarde a alguien. Venga, ¿quién se lo preguntó, Lupita? Quizás se lo hayan preguntado en plan, si puedes soportar más el dolor. Pues bueno, yo creo que el que se lo ha preguntado lo ha hecho con buena intención, como diciendo, bueno, a ver cuánto puede Lupita aguantarnos, ¿no? O si puede aguantar más, pues le ponemos medicación, y si no puede aguantar más, pues le ponemos morfina, ¿no? Por decir algo, ¿eh? Yo pienso que va por ahí, ¿no?
pero si lo preguntan los doctores, pues son unos doctores muy raros, preséntenmelos porque me gustaría mucho saber esa, esa escala del 1 al 10 del dolor, de dónde la sacaron, ¿no? Me interesaría muchísimo. Pero yo creo que es una manera de, como dice muy bien Juan, de comparar del 1 al 10 de todos los dolores que hemos tenido en nuestra vida, pues cuánto nos duele, ¿no? O sea, me duele a full o me duele poquito, ¿no? Yo creo que sí. Pero eso no es una escala medible, es decir, no hay nada que te pueda medir el dolor, absolutamente nada, ¿vale? Entonces, la diferencia entre síntoma y signo, ¿la tenemos clara? ¿Sí o no? Fenomenal, continúo. Bien, nos vamos al síndrome. Bien, el síndrome es un conjunto de síntomas. Recuerdan que los síntomas no son medibles, ¿verdad? Bien, por ejemplo, cuando hablamos del síndrome de Stendhal, ¿qué es el síndrome de Stendhal? El síndrome de Stendhal es un síndrome pues bueno, que sufrió un sujeto que era inglés, que era muy aficionado al arte, y de repente llegó a Florencia. Es una ciudad maravillosa, no sé si alguno de ustedes la habrá tenido la oportunidad de visitarla, y cuando llegó a Florencia y vio tantísimo arte junto, cuentan que Stendhal cayó como en shock, es decir, como que se desmayó, se chocó, como decimos nosotros, ¿no? Y se quedó como, ¡ah! Hay muchísimos otros síndromes, ¿no? Pues está el síndrome de Diógenes, que el síndrome de Diógenes, como todos sabemos, pues se trata de acumular basura, acumulan basura y la guardan dentro de casa. Bueno, pues tiene, ya lo saben, ¿no? Este síndrome tiene muchos síntomas diferentes. Entonces, un síndrome no es más que un conjunto de síntomas, es decir, el mareo que sufre Stendhal, la inconsciencia que sufre con el desmayo Stendhal no se puede medir. El conjunto de síntomas, la emoción que siente Stendhal al ver en Florencia el Duomo no se puede medir. Él se desmaya, pero nosotros no podemos medirlo. Entonces, como son un montón de síntomas diferentes, se unifican todo ello y se convierten en un síndrome. ¿Hasta aquí? ¿Sí o no? Ustedes párenme, pregúntenme, yo estoy aquí para eso. No quiero que ninguno de mis alumnos se vaya teniendo dudas, porque entonces no va a servir para nada que yo esté aquí. ¿Todo bien? Perfecto. Bien, vamos a seguir con la siguiente definición, que es la definición del diagnóstico diferencial, que es la identificación de una enfermedad por exclusión de signos y síntomas. El diagnóstico diferencial, sin duda, es lo que el psicopatólogo, la misión más importante que tiene un psicopatólogo. ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo físico primero para que me entiendan, ¿vale? Una persona puede ir con un dolor de cabeza muy acusado al médico y el médico puede pensar que tiene migraña, pero a lo mejor no le ve el fondo de los ojos con la linterna, ¿verdad? Y resulta que puede ser que regrese a casa y al cabo de los 2 días empiece a vomitar y siga con sus dolores de cabeza, pero bueno, no está tranquilo porque el médico pues ya le dijo, pues no, pues esto es un dolor de cabeza, es una migraña. Pero al vomitar, pues se presenta otros síntomas, ¿verdad? Y bueno, una vez que se presentan varios síntomas, pues hay que decantarse entre si realmente lo que tiene el enfermo es una migraña fuerte, ¿no? Una jaqueca fuerte que le vienen con vómito, o si es un tumor cerebral. Entonces, bueno, afortunadamente en ese caso sí que tenemos instrumentos que pueden evaluarlo, como es la tomografía multiaxial, pero en nuestro caso, en el caso de la psicopatología, es muy complicado. Por ejemplo, los trastornos de la personalidad, que vamos a ver en estas clases, son trastornos, como si dijéramos, menores según mi propia clasificación. Son trastornos menores, ¿vale? Un sujeto que tiene paranoidismo, un sujeto que le da mucha vuelta a todo, que cree que todo el mundo habla de él, que cree que ta. Bien, el trastorno paranoide, por ejemplo la celotipia, ¿no? Pues puede evolucionar, puede progresar hacia un trastorno de ideas delirante o hacia una esquizofrenia, ¿de acuerdo? Pero, ¿cómo sabemos si estamos todavía en el trastorno de la personalidad, es decir, en el trastorno mental menor, o estamos ya en la esquizofrenia paranoide? Porque ambos tienen síntomas bastante comunes, ¿no? Como por ejemplo puede ser una alucinación o un delirio. Vamos a ver toda esta terminología con posterioridad.
Entonces, lo más importante que tiene el psicopatólogo por hacer, en nuestro caso, pues nosotros por consultar al psicólogo forense, ¿verdad?, va a ser el diagnóstico diferencial, es decir, saber concretar y ponerle nombre y apellido, es decir, darle una nosología, un nombre y un apellido a ese conjunto de signos y síntomas que se presentan. ¿De acuerdo? Decidme sí o no. Si no, lo explico porque es muy importante que el tema del diagnóstico diferencial lo entendamos, sobre todo de cara a que luego veamos si un asesino serial, pues imagínense que puede ser un psicótico, puede ser un psicópata. ¿Sí? Este diagnóstico diferencial se realiza con el DSM con calma, Andrés. Vamos a darlo todo, vamos a verlo todo, todos los elementos fundamentales. No os voy a dejar cojo. Dejadme progresar con calma en lo que son los conceptos básicos, ¿vale? Y el diagnóstico diferencial, obvio, sí, claro, se realiza con el DSM en la mano, pero, ojo, el ojo clínico, el ojo de un psicólogo, de un psiquiatra muy especializado, vas a ver por ciertas cosas que a lo mejor tú ya estás en el trastorno delirante o está en el umbral subclínico de la esquizofrenia o tienes un trastorno menor como una caracteropatía, un trastorno de la personalidad. Pero vamos a verlo todo tranquilito. Todos los demás ¿van siguiéndome o piensan que voy muy rápida? Por favor. Sí que me interesa mucho que eso me lo digan. Ya sé que soy muy, muy pesada. ¿Está bien? ¿Bien? Vale, perfecto. En orden, genial. Bien, ya sabemos lo que es un diagnóstico diferencial, sabemos lo que es un signo, un síntoma, un síndrome y la nosología. Vamos ahora a ver qué es la comorbilidad. Dirán, ¿de qué me habla, no? Qué feo suena. Bueno, bien, la comorbilidad es la presencia de un trastorno mental primario en unión con otros trastornos mentales que sean coetáneos o que sean sucesivos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando existen en un mismo sujeto dos trastornos mentales, llamamos que el trastorno mental está en comorbilidad. Por ejemplo, un sujeto que tiene un trastorno de idea delirante, estoy diciendo ese porque son los más frecuentes en nuestra disciplina, junto con un trastorno de la personalidad obsesivo, decimos que está en comorbilidad. Por ejemplo, un sujeto que tiene una parafilia, la que sea, me da igual, necrofilia, vamos a poner, ¿vale? Una necrofilia con un trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo, es decir, una parafilia con un trastorno de la personalidad, vamos a decir que están en comorbilidad. Es cuando en un solo sujeto se reúnen dos o más trastornos mentales. Es la unión de varios trastornos mentales. A eso se le llama que está ese paciente o ese sujeto que sería para nosotros el informado desde el punto de vista criminológico, sería un sujeto que tiene un trastorno comórbido, ¿vale? Obviamente con las nosologías, pero está en comorbilidad, ¿sí? Bien. Otra cuestión importante, si bien no es muy conocida, se acuñó por el doctor Vaca en España y hay que saberla utilizar, o por lo menos nosotros sí que la vamos a saber utilizar porque aquí estamos para eso, ¿no? No es muy conocida, pero es la correcta, es cuando se da la patología dual. La patología dual consiste en la unión de un trastorno mental más una patología adictiva. Por ejemplo, cuando un sujeto tiene una depresión, que es un trastorno mental, ¿verdad? Una depresión mayor, y es drogadicto, cocainómano. Puede ser. Cuando una persona tiene una depresión y además consume marihuana, puede ser. Cuando un sujeto tiene una esquizofrenia y consume alcohol, es muy frecuente en los esquizofrénicos el consumo de alcohol. Por ejemplo, cuando hay un sujeto que tiene un trastorno límite de la personalidad, ya los vamos a ver, tranquilos, y toma drogas. Es súper frecuente también en los trastornos límites de la personalidad que se dé esas dos circunstancias. Entonces decimos que esas circunstancias, el ser trastorno límite y cocainómano, he dicho cocainómano como podría haber dicho heroinómano o adicto a la metanfetamina, ¿vale? Diríamos que están en patología dual. Por tanto, la comorbilidad es la suma de dos o más trastornos mentales, mientras que la patología dual es la suma de un trastorno mental más una adicción. Ya puede ser una adicción al alcohol o puede ser una adicción a las sustancias tóxicas o a la droga.
Dentro de un tiempo, cuando mis investigaciones ya vayan más adelantadas, tendríamos que hablar también de las adicciones no químicas, ¿verdad? O sea, de la adicción a Internet, por ejemplo, que es algo que ahorita estoy investigando mucho. Pero por el momento no vamos a hablar de adicciones no químicas porque no está todavía aceptado por la comunidad científica y yo todo lo que no está aceptado por la comunidad científica pues no lo cuento, porque para eso pues ya hay muchos charlatanes por ahí, ¿verdad? Hay que contar cuestiones científicas que estén probadas en artículos de investigación y en libros, nunca en blog, por favor. Nosotros estamos aquí entre personas de ciencia, entonces nosotros las cuestiones que no están probadas, las cuestiones que no están revisadas, no las tenemos en consideración. Por tanto, ahora nos vamos a quedar en únicamente la cuestión de las, ¿cómo se llaman?, de las adicciones químicas. Las no químicas, pues ojalá y dentro de 5 años ¿no? Nos podamos reunir, aunque sea delante de la pantalla de un ordenador, y decirle, pues oigan, salió adelante, ¿no? Pero bueno, por el momento no es así. ¿Hasta aquí bien? Bien, ¿de verdad? Sí, no, sí, sí. ¿Todo entendido? Genial. Vale. Perfecto. Entonces, vámonos con el siguiente, el siguiente concepto importante para tener en consideración. Es el concepto de historia clínica. Es la descripción cronológica de los datos clínicos de un sujeto. Es como cuando vamos al médico, más bien al psicólogo, al psiquiatra la primera vez, y entonces nos dice, ¿cuándo nació? ¿Tuvo usted algún tipo de problema al nacer? Por ejemplo, ¿tuvo sufrimiento fetal? ¿O mientras que estaba usted en gestación, en periodo de gestación en el vientre materno, su mamá tuvo algún problema? Por ejemplo, puede ser nefropielitis, un problema de riñón, o tuvo algún problema psiquiátrico por el cual se tuviera que medicar, ¿vale? Luego, durante su infancia, ¿usted fue sometido a alguna operación quirúrgica? ¿Tuvo usted algún tipo de problema de carácter conductual o bien sea de carácter físico? Todo eso hasta el día presente es lo que se apunta en la historia clínica. Yo creo que eso sí que es, no sé si la cronología de las enfermedades de uno, ya sean físicas, ya sean psicológicas o psicopatológicas. Esto yo supongo que sí que está claro, ¿verdad que sí? Soy muy pesada, ¿eh? O sea, hasta que no me digan que sí, yo aquí me quedo. Vale, vale, perfecto, bien. Luego tenemos el diagnóstico o la diagnosis, que es el conjunto de síntomas que deben estar presentes para que pueda establecerse un diagnóstico. Si no tenemos sintomatología, estamos ya hablando desde el punto de vista psicopatológico. No, desde el punto de vista psicopatológico no hay, ¿cómo se llama? No hay manera de medir de alguna manera los síntomas. Por tanto, todo lo que es un trastorno mental va por síntomas. Es súper difícil saber qué tiene una persona en su cabeza, ¿no? Es súper difícil diagnosticar, hacer el diagnóstico diferencial. Entonces, el diagnóstico puro y duro es eso, ¿no? O sea, es pues, saber a través del conjunto de síntomas que presenta un sujeto con una patología mental o con un trastorno mental, qué le pasa a ese sujeto. ¿Hasta aquí bien? El trastorno diferencial se puede, en medicina, o en psicopatología, en medicina general se da siempre, ¿no? Cuando a uno le duele el estómago, pues no sabe dónde está el límite, perdón, de la gastritis, dónde está el límite del dolor de estómago, porque pues, hemos tomado un poquito, ¿verdad? Pero otra cosa es cuando, ¿cómo se llama? Cuando nos encontramos con un sujeto, como antes les contaba, con una esquizofrenia paranoide y trastorno de edad delirante, que no sabemos dónde está el límite entre uno u otro, o están en el umbral subclínico. Todo esto lo vamos a ver, ¿vale? Creo que sí, creo que esto sí lo han entendido. Me voy a arriesgar. Ya. Bueno, ahora nos vamos con un concepto importantísimo, muy importante de entender, es el concepto de delirio. ¿Qué es un delirio? Todo el mundo habla del delirio como si fuera algo incluso romántico, ¿verdad? No. El delirio no es más que una falsa creencia. Creer que algo está sucediendo cuando no es verdad. Eso es un delirio. A veces con la fiebre incluso deliramos. Pero es una característica fundamental, un síntoma, ¿verdad? Porque el delirio no se puede medir, fundamental de los trastornos mentales. Entonces, un delirio es siempre eso. Es una falsa creencia, ¿vale? Pues creer que hay un extraterrestre que te está dando una orden, pues creer que estás con la Santísima Trinidad comiendo frijoles
en un restaurante chino, ¿no? Que sería una cosa como bastante normal, pues todo eso serían delirios que vienen unidos a cierto tipo de trastornos mentales. ¿Sí o no? Es que no quiero que me confundan el delirio con la alucinación. ¿Sí? Acordado, es muy sencillo. El delirio es una falsa creencia. ¿Sí? Ahora sí que quiero que me digan sí o no, porque no quiero que me lo confundan luego con una alucinación. Genial. Vale. ¿Qué es una alucinación? La alucinación es muy fácil de recordarla por mnemotecnia. Una alucinación es una alteración de la percepción. Alteramos la percepción de las cosas. ¿Qué tipo de alucinaciones podemos tener? Podemos tener alucinaciones auditivas, es decir, pues estamos escuchando como nos están diciendo, mata a Donald Trump. No digo yo que lo mate, ¿vale? Pero puede ser una alucinación, pues tampoco estaría muy desencaminada la alucinación, ¿verdad? Pero es una alteración de la percepción. Alguien está escuchando cómo le está diciendo el demonio que mate a Donald Trump. Aquí en México ni siquiera se sabe de lo que estoy hablando, así que no hay ningún problema. El resto de los países iberoamericanos, pues supongo que también están un poquito al tanto, ¿no? Bueno, es una alteración de la percepción. Hay alucinaciones auditivas, como la que le acabo de decir. Hay, ¿cómo se llama? Alucinaciones olfativas, son muy curiosas. Es muy curioso, yo solamente la he visto una vez, y fue una señora y un psiquiatra con el que yo estuve mucho tiempo haciendo prácticas para aprender un poquito de esto, ¿verdad? Lo poco que pude aprender durante 4 años, pues sacó una muestrecita de estas chiquititas de un perfume de Chanel. La persona estaba muy brotada, con una esquizofrenia muy brotada, y el psiquiatra forense sacó la muestrecita de, no sé si era Coco Chanel o número 5, no recuerdo bien qué tipo de perfume era. Además tampoco nos pagan por la publicidad, con lo cual tampoco tenemos ningún problema. Y recuerdo perfectamente cómo le dio a oler y dijo, huele a cloro. Es cloro, no me den cloro. Y yo dije, oh my god, ¿cómo que cloro? Pero se está oliendo Chanel, ¿no? No, le olía a cloro. Entonces, son alucinaciones olfativas y existen, créanme, existen. Las alucinaciones gustativas, también, muchas veces hay gente que está tomando una cerveza, por ejemplo, en el caso de trastornos mentales que están en un momento álgido, el llamado hijo de San Escuyaca Voces, el llamado hijo de Sam, fanáticos religiosos son delirantes. Sí, claro que son delirantes, todo eso lo vamos a ver, por supuesto. Bien, genial que me hagáis estas apreciaciones porque veo que lo estáis entendiendo, ¿vale? El llamado hijo de San Escuyaca, escuchabas, yo creo que se la escuchaba. Bueno, da igual. La cuestión está en que tienen alucinaciones también gustativas. Por ejemplo, estás tomando una cerveza y el tipo cree que sabe a serpiente. ¿Cómo sabe una serpiente? Pues no sé, bueno, sí la he probado, pero no es un sabor tan así, ¿no? Sabe como a pollo. Pues a lo mejor piensa que está, lo más frecuente es cuando están comiendo un alimento muy rico y piensan que están comiendo excremento, ¿vale? Por otro lado, hay algo que no está aquí, pero que yo se lo voy, es un datito muy curioso que yo les voy a dar a ustedes. Hay muchos trastornos mentales, sobre todo las fugas psicógenas, ¿vale? Que tienen la particularidad de que el sujeto se come sus orines y se come su excremento, su propio excremento. A ese fenómeno, a ese síntoma, se le llama pica, como pica, 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 me pica, pica. Esa es la pica. La pica es el fenómeno que consiste en comerse los excrementos o en beberse lo que miccionamos, la orina. ¿Vale? No está dentro del resumen conceptual, pero viene al caso y creo que es un dato interesante a tener en consideración para ver luego dentro de las diferentes sintomatologías qué es lo que podemos o no observar y si el fenómeno de la pica está presente, ¿no? Bien. Delirio y alucinación, bien, ¿verdad? Alguien me dijo también que podíamos tener delirios oculares, visuales, sí, obviamente. Muchas veces podemos estar pensando que estamos viendo al demonio en el cuadro de tu mamá casándose. No, a ver, no es lo normal, lógicamente, no está dentro de la normalidad estadística, pero sucede. Y en esos casos,
pues tenemos una alucinación visual, ¿vale? Entonces ya hemos visto cómo las alucinaciones se diferencian, ¿de acuerdo? Acuérdense, alucinación es que empiezan por AL las dos, alteración de la percepción. Es una alteración, es una percepción alterada de la realidad, ¿vale? ¿Sí, hasta aquí? La pica también puede entrar, yeso, tierra, cualquier cosa que no sea alimento. Sí, en la pica pueden entrar muchas cosas, pero las que tienen más, porque por ejemplo el yeso, por ejemplo la tierra, pues también es un fenómeno normal que lo hagan muchas veces los niños cuando están jugando en la calle. Pero los que sí son realmente preocupantes a nuestro nivel son los excrementos, ¿vale? No sé, Tanita, Tania, no sé si lo estás entendiendo o no. ¿Vale? ¿Sí? Ok. Bueno, nos vamos con una cosa que, bueno, muchas veces ni se sabe, ¿no? Y es la existencia del trastorno facticio, ¿vale? ¿Qué es un trastorno facticio? Un trastorno facticio es un trastorno en el que el sujeto finge los síntomas, los finge. Podemos decir que duele la cabeza, nadie lo va a poder comprobar, nadie lo va a poder medir, ¿verdad? Aunque tú vayas y te digan, del 1 al 10, ¿cuánto te duele la cabeza? Me duele 10. Eso es un trastorno facticio. El trastorno facticio, el sujeto finge los síntomas no para obtener un beneficio externo, sino por el simple hecho de ser considerado un enfermo. Hay alguna psicopatología muy interesante, como puede ser el síndrome de Munchausen por poderes, que tendría que explicarlo largo y tendido, ¿no? Es un síndrome muy interesante que gracias a Dios no se da con frecuencia. Pues que tal. No, la hipocondria es otra cosa. La hipocondria no tiene nada que ver con esto. La hipocondria no se finge. El hipocondriaco desgraciadamente lo siente, lo vive, lo vivencia, ¿vale? Lo que yo estoy diciendo es que lo simula, no que lo simula, no los quiero confundir, sino que es facticio, que no es como, ¿cómo les diría? Es algo fingido. La palabra es esa. El trastorno facticio es un trastorno fingido, ¿vale? La hipocondria no, el hipocondriaco desgraciadamente siente sus síntomas, los siente y se los cree. Y a veces pues casi se los provoca porque acuérdense que el sistema nervioso central, la cabeza es muy poderosa, ¿vale? A ver qué me dice. Fingido. Se adjudica síntomas, sí, muy bien, se adjudican los síntomas en la hipocondria, pero lo asiente el hipocondriaco. El hipocondriaco piensa que se va a morir de un ataque de ansiedad, de un panic attack. No se va a morir, pero lo siente, lo siente. O sea, él lo siente. Otra cosa es que los síntomas es que no son reales, ¿vale? Pues puede ser para llamar la atención, el hipocondriaco no, pero el facticio, vamos a verlo con calmita, ¿vale? No voy a adelantarme, porque si no nos vamos ya a adelantar conceptualizaciones que son interesantes ver por sí mismas, ¿vale? Bien, luego tenemos el trastorno por simulación, aguas. Una cosa es el trastorno facticio, ¿vale? En el que nosotros fingimos, y otra cosa es el trastorno por simulación, en el que nosotros lo que hacemos es fingir síntomas, pero para conseguir un objetivo externo. Yo no sé si esto se da aquí en México o en alguno de esos países, ¿verdad? Pero en España, por ejemplo, si uno está enfermo, pues no va a trabajar. Si uno va al médico y le dice al médico, oiga, tengo un dolor de cabeza increíble, llevo toda la noche con mucha, ¿cómo se llama? Gastritis, ¿no? ¿Cómo se llamaría? Por decir la palabra científica, pues con mucha colitis, ¿verdad? Pues obvio, no va a ir el médico al baño de uno a mirar la colitis, ¿no? O sea, pues se tiene que creer que tiene colitis el señor y que tiene dolor de cabeza. Entonces, nos extienden un papelito en el que nos dicen que no estamos aptos para ir a trabajar porque, porque sufrimos un episodio pues, de jaqueca, por ejemplo, aguda, ¿no? En la cual pues tenemos dolor de cabeza junto con una colitis. Entonces, el trastorno por simulación sería eso, simular algo, pero para obtener un beneficio. ¿Vale? El beneficio que obtiene pues es que se queda en casa viendo Netflix estupendamente, se pone a ver Pablo Escobar, se puede poner a ver de Black Mirror. Esa es una serie que tienen que ver, por supuesto, de Black Mirror, aunque sea solo el primer episodio, prométanmelo. Yo creo que Netflix ya está en todas partes y si no, pues siempre hay cosas
no muy legales, ¿verdad? Como la piratería, pero uno puede descargárselo. Les recomiendo muchísimo que lo vean. A ver, entonces, ¿cuál sería la diferencia entre el facticio y la simulación? Muy bien. El facticio necesita ser considerado un enfermo, necesita que su familia le diga, ay, pobrecito mío, qué malito está mi niño, ay, que no vaya al colegio, pobrecito, ay, por favor, el de simulación obtiene un beneficio, el beneficio de no ir a trabajar. En el facticio solo queremos que nos consideren unos enfermos. ¿Lo necesitamos? ¿Por qué? ¿Por llamar la atención? Pues puede ser, claro que puede ser, naturalmente que puede ser. Pues porque nos presten en un momento determinado más atención, por ejemplo, en los casos de personas que van a sufrir un abandono sentimental y lo saben porque eso se ve venir, ¿no? Que a alguien le va a abandonar el novio, la novia, la pareja. A veces hacen eso. Tienen ese trastorno o sufren ese trastorno facticio para generar atención. El facticio tiene necesidad emocional para tener a la familia o amigos cercanos. Sí, eso es, Tania, efectivamente. Tiene esa necesidad. Es más una necesidad emocional, ¿verdad? Mientras que el otro no, es una necesidad económica, pues está cobrando, pero está en su casa viendo Netflix, ¿no? O está en su casa con Spotify, me da igual. O de repente está viendo YouTube, o leyendo un libro, o durmiendo. O durmiendo una cruda, también puede ser, ¿verdad? Pueden darse multitud de situaciones. Bien, ¿hasta aquí? ¿Sí o no? Que soy muy pesada. Vale. ¿Qué es una anamnesis? ¿Recuerdan que antes hemos estado hablando de la historia clínica, que es donde se consignaban todos los datos de una persona cronológicamente desde que nació, todas las enfermedades, todas las dolencias, psicopatologías o psicopatologías físicas que uno ha padecido? Bien, la anamnesis no es más que la entrevista clínica dirigida, es decir, cómo el psicólogo, el psiquiatra o el médico, porque eso es común a todos los profesionales de la salud, recogen en la historia clínica los datos de un paciente. Eso es la anamnesis, ¿de acuerdo? Bien, eso no tiene demasiado, yo creo que, problema. Bien, luego tenemos el pronóstico, la prognosis, que es la predicción de los sucesos, fenómenos que pueden acontecer en el transcurso de una enfermedad. Pues puede ser uno de pronóstico grave, de pronóstico reservado o de buen pronóstico, ¿verdad? O de otro. Un momento, porfa. Me vais a odiar. Voy por la 3, 4. Sí, pero es que ahorita se va a ir sola. Ya no se fue. Bueno, continúo ahí porque me da mucho miedo de que se vaya. Bien, ya pasamos a la siguiente diapositiva, en la cual hablábamos de, o estamos hablando de lo que son los manuales diagnósticos. Bien, los manuales diagnósticos que tenemos en la actualidad son dos. Los más utilizados, bueno, los que tenemos, ¿no? Son dos, que la hace la Organización Mundial de la Salud. Aquí pongo DSM-4-TR, el texto revisado, y DSM-5. ¿Por qué? Lo pongo porque yo soy DSM-4era, es decir, yo no sigo el DSM-5, solo sigo el DSM-5 para los trastornos de la personalidad porque, gracias a Dios, no los han tocado. Pero por el resto de las cuestiones sigo trabajando con el DSM-4 o con la CIE 10. Ahorita están en trabajos ya de elaboración de la CIE 11 en Ginebra, en la OMS, pero ahorita me estoy guiando por ahí. ¿Por qué? Bueno, pues me van a preguntar, ¿por qué lo hacen? No, si es más nuevo. Bien, si se ponen a buscar en este resumen que yo le estoy dando, forma parte de un libro. Entonces, en este libro, que pueden encontrar todo, yo hago una crítica bastante bruta a lo que es el DSM-5
El DSM-5, por muchas cuestiones que tendríamos, bueno, ese sería objeto de una conferencia larga y tendida, se ha tachado de acientífico. Entonces, en países como España, Inglaterra, Holanda, Suecia, no recuerdo cuántos más, se ha prohibido por parte de los colegios de psicólogos su utilización por falta de cientificidad y porque se ha formulado en base a criterios económicos y de intereses con la industria farmacéutica. Por tanto, sí, no, te voy a disculpar, por Dios, pregúntame lo que quieras. ¿Qué libro? No se escuchó, ¿lo podría repetir, por favor? Sí, el libro se llama Psicopatología para juristas y criminólogos, y es de la editorial Porrúa, y yo soy la autora, pero a mí me da mucha vergüenza porque parece que os estoy diciendo, compren el libro, y nada más lejos de mi intención, estoy aquí para explicar en persona esta parte, ¿vale? Esta parte, aunque es un libro de psicopatología pura y dura, y es donde está todo explicado, todo lo que yo quisiera explicar, pero no me va a dar tiempo. A ver, la pregunta respecto a las diapositivas, ¿cómo podemos obtenerlas? Pues yo se las voy a mandar obviamente a nuestro jefe, ¿no? A Fernando. O sea, no sufráis, no padezcáis, ser felices durante mis clases, por favor, no tengáis ningún problema. Todo se os va a entregar, ¿vale? ¿Bien? Estupendo. Al final de la sesión, si alguien quiere comprar el libro, como eso está en Porrúa, yo ahí ya no tengo nada que ver. Ya os dejo el título, por si os interesa, pues lo podéis comprar, ¿vale? Pero tenéis que ir pues a Porrúa o entrar en la página de web de Porrúa. Vale, yo sigo. Tras este breve comercial, yo sigo. Bien, entonces, bueno, pues lo que os contaba, yo me descolgué del DSM-5 y me quedé siendo DSM-4era. Pero con respecto a los trastornos de la personalidad, sigo el DSM-5 porque no modificó en nada el DSM-4TR, ¿vale? Entonces vaya a ver cómo no vais a encontrar ninguna diferencia sustancial, ni nosológica, ni tampoco de ningún otro tipo cuando yo expliqué los trastornos de la personalidad. Bien, ¿qué es el sistema multiaxial? Pues es una de las cosas que se cargó, que eliminó el DSM-5, ¿vale? Nosotros teníamos un formato estándar que consistía en 5 ejes, en los cuales todos los psicólogos, todos los psiquiatras, pues cuando iba un enfermo mental, lo rellenaban, ¿verdad? En el eje 1, por eso se llama multiaxial, axial de eje, ¿vale? Axe, eje, en latín. Bien, en primer lugar, trastornos clínicos. Ese era el eje 1. El eje 2, trastornos de la personalidad. El eje 3, enfermedades médicas. El eje 4, cuestiones psicosociales adversas. Cuestiones 5, evolución de la actividad global, aunque no se utiliza demasiado para lo nuestro, pero se utilizaba. ¿Qué pasaba? Cuando uno tenía o utilizaba, ocupaba el sistema multiaxial, era bien padre, porque un sujeto con un trastorno mental, pongamos en Alemania, se podía venir a México con su historia clínica, obviamente alguien tendría que traducírsela al psiquiatra o al psicólogo, a no ser que fuera políglota, ¿verdad? Y ahí se encontraba todo ordenadito. Todos manejaban el mismo orden. Ahorita con el DSM-5 se pretende que los diagnósticos se hagan ahí a lo loco y se escriban como antiguamente, ¿no? Como pues no sé, como en el siglo XIX, sin un orden, ningún concierto, y eso ha sido lo que ha matado también mucho al DSM-5. Yo por mi parte sigo cuando hago algún tipo de análisis de conducta criminal o hago criminogénesis, yo sí lo sigo utilizando, sigo ocupando el sistema multiaxial, ¿vale? Pero ya digo, el DSM-5 lo ha hecho desaparecer. Y luego están los códigos DSM-5 y CIE-10. Son unos numeritos y unas letras que aparecen al lado de cada nosología. Vamos a acostumbrarnos a hablar ya con propiedad. No es el nombre, sino la nosología. Es el nombre de la enfermedad, ¿verdad? Del trastorno, porque enfermedad mental es un constructo o es una frase que debemos ya de empezar a omitir, de nuestro pensamiento, incluso en nuestra cabeza, porque en el protocolo de Estambul ya se dijo que estigmatizaba el hecho de llamar a un sujeto que tiene una anomalía mental, llamarlo enfermo mental. Hay que llamarlo un sujeto que padece un trastorno mental, ¿vale? Entonces, lo que se hace con eso es, si poníamos, por ejemplo, F410, pues el F410 tú ibas a buscar al DSM-4 o a la CIE-10, me da igual, ¿no? Sería más bien de la CIE, el F, y ahí nos salía trastorno por estrés postraumático. Entonces, en cualquier parte del mundo,
cuando ven ese numerito, saben que se corresponde con el trastorno de estrés postraumático. Es una manera de traducirlo a numerito. ¿Hasta aquí sí o no? Porque esta es la primera parte de la clase que vamos a avanzar ya hacia cuestiones ya mucho más, ¿cómo diría? Como mucho más profundas. Estas han sido simplemente unas nociones importantes, pero básicas. Bien, seguimos entonces con la siguiente diapositiva, ¿sí? Arturo, yo uso el DSM-4, TR, el texto revisado. Yo no utilizo el DSM-5, ¿vale? Bien, todo este asunto de la psicopatología, como vemos en el PowerPoint, se trata de una cuestión compleja, no es ninguna... ¿Cuál es mejor? Pues depende de cuál te guste. A mí me gusta mucho el DSM-4. O sea, si me estás preguntando entre el DSM-4 y el DSM-5, el DSM-4, por las explicaciones que os acabo de dar. Si me preguntáis entre el DSM y la CIE, yo me quedo con el DSM porque estoy más acostumbrada a trabajar con ella. Pero, por ejemplo, mi hermana, que es psicóloga forense, trabaja mejor con la CIE 10. Cada uno trabaja mejor con el instrumento que le viene mejor. Pues eso es como cuando cocinamos. Hay gente que le gusta más cocinar con una sartén o con una olla determinada que otra, ¿no? O sea, es mejor hacer una paella en una que en otra que se pega menos. Pues exactamente igual. Como dicen en España, cada maestrillo tiene su librillo, ¿vale? Entonces no hay ni mejor ni peor, son diferentes. En realidad explican lo mismo, pero con diferentes palabras. Únicamente sí que quiero hacer, y esta pregunta no me la han formulado, pero ya se lo digo yo, quiero hacer una precisión. Si utilizan ustedes la CIE 10 en un informe, es mucho más científico que utilizar el DSM-4. Si es para trastornos de la personalidad, sí que se puede utilizar el DSM-5, o yo sí utilizo el DSM-5, mejor dicho, porque no ha cambiado en nada en los trastornos de la personalidad. Pero si ustedes van a comparecer ante un tribunal como perito, yo les recomiendo que lo hagan siempre con la CIE 10. ¿Por qué? Porque el DSM-5, como le he explicado con anterioridad, está muy denostado por ser acientífico. Mientras que el CIE 10, o cuando salga la CIE 11, pues será la CIE 11, está hecha por la Organización Mundial de la Salud, que es un organismo no gubernamental, pero sí mundial. Es decir, tiene una base sólidamente científica. ¿Vale? Yo creo que con eso ya me habéis entendido. ¿Me estáis escuchando? Por favor, estoy un poco asustada. ¿Me están escuchando? Sí. Vale, genial. Bien. Entonces, a efectos prácticos para nosotros, es decir, para nuestro curso de perfilación, en tanto en cuanto a las clases que yo vaya a impartirle a ustedes, yo utilizo una clasificación propia. Mi clasificación se divide en trastornos mentales mayores, que por abreviar siempre pongo TM más, ¿vale? De mayor, y en trastornos mentales menores. Son todos trastornos mentales, pero esta clasificación mía lo que hace es ir de menor a mayor gravedad. Gravedad con respecto a la funcionalidad que tiene el sujeto con ese trastorno mental. Un sujeto que tiene un trastorno obsesivo compulsivo, lavándose mucho las manos todos los días, no tiene la misma gravedad que un sujeto con un trastorno de ideas delirantes o con una esquizofrenia paranoide, ¿verdad? Entonces, por eso yo le llamo trastornos mentales menores a esos que son menos impeditivos para poder realizar las acciones de la vida cotidiana. ¿Hasta aquí me entienden? Porque vamos a pasar ya a estudiar los trastornos propiamente dichos. Vale, sale. Vamos a intentar que esto no se nos vaya. Bien, dentro de los trastornos mentales mayores, tenemos que hablar de los trastornos del área del psicoticismo. Por favor, no me utilicen la palabra neurosis. Eso es algo que está obsoleto desde el DSM-3, ¿vale? No, ya no hay neurosis, ya hay trastorno ansioso-depresivo o del espectro ansioso-depresivo. Pero la antigua diferenciación entre neurosis y psicosis cayó hace mucho tiempo. Y técnicamente no es correcto hablar de neurótico, ¿vale? Pues una persona puede ser más ansiosa, menos ansiosa,
pero desde luego no es neurótica, ¿vale? El psicoticismo es otra cosa. Los psicóticos son aquellos sujetos que tienen una pérdida de contacto con la realidad y por tanto sufren delirio y alucinaciones. Entonces, o presentan, mejor dicho, sus cuadros de delirio y alucinaciones. Si están medicados y están bien, perfecto. Si están brotados y en ese momento no están estables, pues desgraciadamente pues están sufriendo, ¿no? Bien, entonces, trastornos mentales mayores, nosotros vamos a hablar de los trastornos del área del psicoticismo. No vamos a hablar de lo que era antes el área del neuroticismo, que ya no existe, como digo, porque a efectos forenses, a efectos criminológicos, los que interesan más son los del área del psicoticismo. Los otros, los ansioso-depresivos, pueden tener incidencia, pero no son importantes como son los trastornos psicóticos, porque los trastornos psicóticos conllevan una pérdida de contacto con la realidad, ¿vale? Y ahí hay cuestiones como la imputabilidad que pueden estar de por medio. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Perfecto. Vale, nos vamos con nuestros trastornos mentales menores, que es lo que yo llamo trastornos de la personalidad, trastornos del control de los impulsos y parafilia. Perdón, yo llamo trastorno mental menor. Los que llaman trastornos de la personalidad, trastornos del control de los impulsos o parafilia, es el DSM y la CIE-10, no yo eso no me lo he inventado. ¿Vale? Entonces, ¿por qué son menores? Repito, porque la funcionalidad del sujeto no se ve tan afectada o tan alterada como cuando se tiene un trastorno psicótico o un trastorno mental mayor. ¿De acuerdo? Es algo con lo que tú puedes convivir siendo, pues, lo vamos a ver ahora. Vamos a empezar de menos a más gravedad, ¿vale? Lo vamos a hacer con orden y con tranquilidad, para que ustedes lo puedan entender. Vamos a pasar de diapositiva. Bien. Trastornos de la personalidad. Vamos a empezar ya con los trastornos, ¿vale? A los trastornos de la personalidad también se les conoce o se les describe por cierto sector de la literatura científica como caracteropatía. Una caracteropatía es un trastorno, perdón, una enfermedad, dice la doctrina psicopatológica más ortodoxa, es una enfermedad, un trastorno del carácter, ¿vale? El carácter es algo que se forja. Podríamos hablar mucho de lo que es el carácter, ¿no? Pero en este momento vamos a hablar de lo que son caracteres que presentan trastornos, es decir, van a ver cómo a través de todo este PowerPoint yo les voy a poner unos ejemplos gráficos con los cuales yo creo que van a salir de muchísimas dudas. Pero, por si acaso, les voy a explicar que las caracteropatías, pues bueno, pueden evolucionar a otra, ¿cómo se llama? A otro tipo de trastornos más graves. Pero por el momento, un sujeto con una caracteropatía no tiene más que un trastorno de la personalidad con el cual se puede vivir muy bien. Hay que tener en cuenta, a partir de ahora, una conceptualización errónea que utiliza todo el mundo, pero que nosotros ya nunca vamos a utilizar. Y es la conceptualización de normalidad. Es que ese no es normal. Es que aquel es un enfermo. Es que está loco. Palabra prohibida, obviamente. ¿Vale? No. Nosotros hablamos de normalidad estadística. Es decir, la normalidad estadística habla de el común de los mortales, es decir, de los sujetos que no padecen ningún trastorno mental, ya sea menor o mayor. Eso sería lo que llamaríamos la normalidad estadística, ¿vale? Pero no es que uno sea normal o anormal. Les voy a contar algo. Todos nosotros, todos, sin excepción de ninguna clase, cuando veamos los trastornos de la personalidad, no se me asusten. En Guadalajara estuve dando una charla en la universidad, una vez sobre trastornos de la personalidad, y me vino un chico y me dijo, doctora, ¿tengo todo? Y le dije, no, todos tenemos rasgos, todos. Por ejemplo, del trastorno paranoide, que lo vamos a ver. Pues es lógico que cuando uno va a tener un examen, la noche y el día anterior, esté uno pensando incesantemente en el examen, ¿verdad? Y eso pues nos supone un paranoidismo, un pensamiento ahí rumiativo de darle vuelta, circular. ¿Por qué? Porque tenemos una responsabilidad que es el examen. Pero cuando el examen acaba, esa idea se escapa de nuestra cabeza
y estamos pensando en irnos de fiesta con nuestros amigos, ¿verdad que sí? Por tanto, eso es un rasgo. Hay gente que no, hay gente que tiene menos acentuado ese rasgo. He puesto ese, pero podría poner miles con los trastornos de la personalidad. Entonces, no vayan a pensar ustedes cuando ahorita yo les vaya a explicar los trastornos de la personalidad, que están todos trastornados, ¿no? Porque no es así, todos tenemos rasgos. Acuérdense, no es lo mismo tener un trastorno que un rasgo. Rasgos tenemos todos y de casi todos los trastornos. Si se ponen a leer el DSM, a lo mejor ya, o sea, dicen, bueno, que me manden a Plutón o a Marte porque este no es mi sitio, no lo hagan. Les recomiendo que no lo hagan si no es a efectos forenses o a efectos de un ¿cómo se llama? De aprendizaje, ¿no? A efectos docentes o fines investigadores, porque si no es una tontería y vamos a estar asustándonos innecesariamente. Ni tampoco vamos a empezar a ver a la gente que no estamos informando, de la cual no estamos haciendo un informe o estamos perfilando y vamos a decir, esa es paranoide, esa es esquizoide. Sí es cierto que todos nos cruzamos en nuestra vida con gente con esos rasgos y que nosotros mismos también los tenemos. Y en algunas ocasiones esos rasgos se convierten en rasgos muy acentuados, ¿no? Y que se ven muchísimo. Lo vamos a ver y nos va a gustar. Entonces, los trastornos de la personalidad se dividen en 3 grupos o 3 clústeres, ¿vale? Yo siempre digo que son 3 cajones. 3 cajones. Acuérdense de un mueble con 3 cajones. Son 3 clústeres. El cajón o clúster A, el cajón o clúster B y el cajón o clúster C. Vamos a ello. ¿Hasta aquí me habéis entendido? Es muy importante que entendáis el tema del rasgo. Perfecto, muy bien. Perfecto. A ver, mi gente de Sonora, esa que tiene ese precioso desierto, que hable el maestro Fernando por ello. ¿Lo entendieron todo? ¿Necesitan alguna aclaración? Lo entendieron, gracias maestro Fernando. Vale, vamos a pasar, y ahora sí, vamos a poner atención a los trastornos que les voy a mostrar. Reitero, había como 3 cajoncitos, ¿verdad? Cada cajoncito representaba un clúster. Clúster A, clúster B, clúster C. Aquí lo tienen en un esquema en donde hago la clasificación, bueno, pues por bloquecito, ¿verdad? Para que les sea más sencillo y como mucho más gráfico, ¿bien? Bien, tenemos dentro del clúster A, tenemos el trastorno de la personalidad paranoide, el trastorno de la personalidad esquizoide y el trastorno de la personalidad esquizotípico. Que nadie se altere, solo estoy enumerándolo, los voy a explicar uno por uno, tranquilo, ¿vale? En el clúster o cajón B de ese mueble que tenía 3 cajones, encontramos el trastorno de la personalidad histriónico, el trastorno de la personalidad narcisista, trastorno de la personalidad límite y trastorno de la personalidad antisocial. ¿En grados es superior a la letra? No, no. Simplemente ahora vamos a ver por qué ponen esa letra. Es por el tipo de personalidad que tiene cada uno. Nadie es... No, los clústeres no son superiores ni inferiores. Es simplemente por clasificar el tipo o la tipología de trastorno. ¿Vale? Si continúo lo vas a entender. ¿Ok? Bien, y en el clúster C, en el cajoncito C, tenemos a los obsesivos, a los evitativos o ansiosos y a los dependientes. ¿Vale? Ok, vamos a pasar, es una división que por así decirlo tienen cosas en común. Bueno, vamos a pasar a ver qué es lo que sucede con ella. ¿De acuerdo? Venga, pasamos ya a la siguiente diapositiva y le van a entender muchísimo mejor. Bien, el clúster A. Ahí viene la pregunta que me habían hecho. Los sujetos del clúster A, que hemos dicho antes que eran paranoides, esquizoides o esquizotípicos, son sujetos que se caracterizan por tener personalidades raras o excéntricas, pero personalidades, acuérdense, que ya son trastornadas, o sea, que tienen un trastorno, ¿vale? Son raros o excéntricos. El clúster B, o el cajón B, antisocial, límite histriónico y narcisista, se caracterizan por ser sujetos cuyo trastorno de la personalidad hacen que se vean como dramáticos, emotivos e inestables.
Entonces, no es que tenga nada que ver con que sean superiores o inferiores, el A, el B o el C, simplemente se clasifican así por el tipo de personalidad. No sé si me estoy explicando suficientemente. No es porque tengan nada en común, sino todo lo contrario, porque son diferentes, ¿eh? Y responden a patrones diferentes. Y el clúster C, evitativo, dependiente y obsesivo, son sujetos que se caracterizan por ser ansiosos, por ser temerosos, ¿vale? En líneas generales, aunque ahora vamos a empezar a ver todo lo que son los trastornos uno por uno. ¿De acuerdo? Hasta aquí sí me han entendido que hay 3 clústeres, cada clúster tiene sus trastornos y esos trastornos se caracterizan por algunas cuestiones comunes, como en el A ser raro o excéntrico, en el B ser dramático, emotivo o inestable, y en el C por ser ansioso o temeroso. ¿Sí? Genial. Vamos a seguir. Vale. Como soy muy pesada, ya lo sé, pues se lo he puesto aquí. ¿Vale? Se lo he puesto para que les quede claro, claro, claro. Debajo de cada cuadrito están los primeros, el A, el cajón A, el clúster A, raro, excéntrico. El clúster B, pues son incómodos. El clúster C, obsesivo, evitar tal, ¿vale? Ahí se ve perfectamente en esas estrellitas amarillas que yo le he puesto. Ya sé que soy muy repetida y muy pesada, pero me interesa mucho que lo tengan claro y gráficamente yo creo que es como mucho más sencillo. ¿Bien? ¿Sí? Creo que sí. Porque no les estoy diciendo nada nuevo, es simplemente para que ustedes sepan que yo se lo he querido facilitar de esta forma. Ok, muy bien, vamos a pasar de diapo. Y nos vamos al clúster A, donde estaban los raros o los excéntricos. Atención, vamos a abrir el cajón A. Recuerdan, esquizoide, paranoide, esquizotípico. ¿Sí? Vamos a por ello. Ok, trastorno de la personalidad paranoide. Reitero, me baso en el DSM-5 porque el DSM-5 apenas me tocó a los trastornos de la personalidad y por tanto, pues me estoy basando en lo que es más, como si dijéramos, actualizado y científicamente más estable. Bien, ¿en qué se caracteriza un sujeto que sufre un trastorno de la personalidad paranoide o paranoidismo? Bien, se caracterizan por tener sospechas sin base suficiente, es decir, sospechan de cualquiera. Están hablando mal de mí, ese me quiere hacer mal, quieren quitarme mi trabajo, fulanita me quiere quitar a mi novio, menganito me quiere quitar a mi novio, mi mamá no me quiere. O sea, es esa sospecha sin ningún tipo de base que tiene el sujeto dentro de su cabeza. Obviamente no le hace impeditivo el hecho de poder ir al trabajo ni de poder desarrollarse, pero sí que es bastante incómodo, ¿no? Bueno, entonces, esa es una de las primeras características. Otras son la preocupación, perdónenme, me trabé, preocupación injustificada. Se preocupan injustificadamente por cualquier tipo de cosa, están continuamente preocupados por el que dirán, porque hablan mal de mí, porque hablan a mi espalda, porque me están persiguiendo, porque bla, 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 ¿vale? Entonces son sujetos con unas preocupaciones injustificadas, ¿vale? Son sujetos bastante rencorosos, por lo mismo, porque no olvidan, porque tienen siempre en su cabeza esa idea, racataca, 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 entonces no son capaces de olvidar, no tienen, ¿cómo les diría?, capacidad de perdón, ¿vale? Entonces son bastante rencorosos, preocupados, como ya le he dicho antes, por el qué dirán, y tienen ideas, lo que nosotros llamamos, psicopatológicamente hablando, rumiativas. ¿Saben lo que es rumiar, verdad que sí? Rumiar es lo que hacen las cabras cuando comen, ¿no? Están dándole vuelta a la comida, dándole vuelta a la comida, no se la tragan. Pues es lo mismo que se hace un paranoide, ¿no? Tiene esa idea en la cabeza, venga a darle vuelta, venga a darle vueltas, como si fuera una lavadora. Bueno, no sé si llaman aquí lavadora, pues como si estuviera centrifugando a veces incluso, ¿verdad? Dándole vuelta a la idea. Bueno, ya les digo que yo soy un poquito friki, un poquito rara. Y me gusta introducir dentro de mis clases, de mis conferencias, de mis exposiciones, siempre elementos
que tienen mucho que ver con la criminología, mucho que ver con la psicopatología forense, pero que a veces, pues, yo veo que la gente no los utiliza, yo sí los ocupo, ¿vale? En este caso, para explicar los trastornos de la personalidad, ocupé la ayuda de un arquitecto que fue el que me diseñó cómo la personalidad determinada. Y ahora vamos a ver, pues, a continuación, después de cada trastorno de la personalidad, cada uno de esos esquemas. Vámonos con el primero. Vámonos con el paranoide. ¿Cómo sería la casa donde viviría un paranoide? Bien, la casa donde viviría un paranoide, como ven, esto está hecho por un arquitecto, está a escala. El paranoide compró una casa y 2 terrenos equivalentes a lo que serían, o donde cabrían, mejor dicho, otras 2 casitas, ¿verdad? Sin embargo, la casa del paranoide, como vemos, tiene muchas rejas en las ventanas, también tiene rejas en las puertas, vemos como tiene una alarma, tiene cámaras de seguridad, dentro tienen perros y un cartel muy grande que dice "no me persigan". Expliqué los trastornos de la personalidad, entendió que sería la casa de un paranoide muy acertadamente. Un paranoide estaría, en este caso, muy preocupado por la seguridad, su propia seguridad, entonces tendría su casa hecha prácticamente un búnker, ¿vale? Entonces, esta sería la casa en la que viviría un sujeto con un trastorno de la personalidad paranoide. ¿Lo han entendido? Me están diciendo sí de verdad, ¿no? Bueno, porque si no lo entienden, yo paro lo que haga falta y lo repito. Pero si ustedes me dicen que sí, yo me lo creo. ¿Vale? ¿Le está siendo de ayuda las casitas? Bueno, vuelvo a lo mismo de antes. No solamente vamos a mezclar en este caso la psicopatología criminológica, criminal o forense, la vamos a mezclar con lo que es la arquitectura, también la vamos a mezclar, o voy a darle una serie de recomendaciones de películas en donde se explican o se caracterizan muy bien los rasgos de la personalidad, del trastorno de la personalidad paranoide. En este caso, les voy a recomendar ver una película además española, y no es que a mí me guste el cine español, desde luego, de manera especial, pero esta película se llama Te doy mis ojos. No sé si ustedes han visto o no han visto esa película, Te doy mis ojos. Es de una directora que se llama Itziar Boyain, es del año 2003. ¿No la han visto? ¿Sí la han visto? Jelly la ha visto. Vale, les recomiendo que la vean, de verdad. Es una película estupenda en donde se ve, bueno, sobre todo por parte de la mujer, perdón, del esposo, qué es lo que sucede. Hay una cuestión muy importante en el paranoidismo, y es que me gustaría que vieran la película, de verdad. Verán, hay un subtipo de trastorno paranoide que es la celotipia o los celos patológicos, la celopatía. Es cuando nos obsesionamos, no, obsesionarnos no es la palabra, es cuando nos emparanoiamos, ¿no?, con que nos están siendo infieles. Estamos, ay, a mi pareja le están mirando, le van a tocar la pierna, mi pareja a ese chico le gusta a mi pareja, a esa chica le gusta a mi pareja, ¿por qué lo hace? ¿Por qué le mira? Y ella le ha mirado, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, esta película es súper chula a efectos de que ustedes comprendan cómo actúa un sujeto con un trastorno de la personalidad paranoide, ¿vale? Entonces, les recuerdo, se llama Te doy mis ojos, por si les interesa verla, está bien padre, ¿vale? Bueno, vamos a pasar al siguiente trastornito. El paranoide yo creo que quedó, ¿verdad? Bien, nos vamos con el trastorno de la personalidad esquizoide. Este es uno de mis trastornos de la personalidad favoritos. Vale, un paranoide ni desea ni disfruta de las relaciones íntimas. Realiza muchísimas actividades solitarias.
disfruta con pocas o con ninguna actividad. Tiene poco interés por tener experiencias sexuales con otras personas. Emocionalmente son fríos, no tienen amigos prácticamente, solo se relacionan bien, relativamente bien con los familiares en primer grado, es decir, con la familia nuclear, y, por ejemplo, son indiferentes a las alabanzas. Todos estos criterios están en el DSM-5, obviamente, ¿vale? Miren, yo tuve la fortuna de tener el seguimiento de un esquizoide. Les voy a contar que era un chico, además era un chico muy guapo, era un chico que hubiera triunfado en la vida, ¿no? O sea, incluso como modelo, yo creo, que sufría un trastorno de la personalidad esquizoide. Entonces, cuando yo lo entrevisté, en la entrevista que teníamos, me dijo muchas cosas. Miren, una de las actividades favoritas de este chico, ya un señor, era irse a caminar por los Pirineos, que son unas montañas que dividen Francia de España, muy altas y que están nevadísimas. Les gustaba irse por la noche a andar por las montañas, de estas que se coloca en la frente. Esto, obviamente, pues, es una actividad solitaria. También le gustaba muchísimo la bicicleta, pero en soledad. O se había construido, porque era un sujeto que tenía bastante dinero, por parte de sus papás, se había construido un gimnasio en casa donde obviamente vivía solo, ¿vale? Pero hay una pregunta que a mí me sacó de onda, oigan, fue increíble. Cuando yo le pregunté, ¿qué es el sexo para usted? Que alguien me responda qué piensan que me, valga la redundancia, respondió ese sujeto. Cuando yo le pregunté, ¿qué es el sexo para usted? Venga, anímense. Que no sabía. Vale, venga, más. Venga, un poquito más de participación. Nada, más. Vamos a pensar un poquito. Nada, todo. Uy, Andrés, todo. ¿Hombre o mujer? ¿Qué más da? Era un hombre. Indiferencia, algo desagradable. ¿Qué es eso? No le causa placer. Algo sin tanta importancia. ¿Más? O ahí nos quedamos. Instinto animal. Uy, uy, uy. Le da miedo. Pues no. Se van a quedar hiper sorprendidos de lo que me respondió. Me respondió, es deporte. Pues obvio yo pensé, porque tiene un gimnasio este güey en su casa, ¿no? Pues si es deporte, pues ya. O sea, es deporte. Pero dense cuenta que dicen, porque era otra de las características que en la entrevista entresacamos, que tiene poco interés por tener experiencias sexuales con otras personas. Pero, sin embargo, era un sujeto con bastante adicción, por llamarlo de alguna manera, o que se masturbaba con mucha frecuencia. Sin embargo, el sexo para él, compartido obviamente, era deporte. ¿Cómo se quedan? ¿Cómo piensan que me quedé yo? Que tuve que mantener la compostura ante semejante respuesta. Eso es un sujeto con un trastorno de la personalidad esquizoide. Creo que se han quedado todos como en shock, o quizás muertos. Díganme que están vivos, no hay nadie que haya que intervenir en crisis ni nada así. Somos latinos y las mujeres un trofeo. Pues miren, las mujeres para él no eran un trofeo, eran como, no sé cómo llaman a las pesas, para hacer gimnasia, las mancuernas. Pues era como una mancuerna, es simplemente un objeto. Pues si no es que fuera frívolo, no, una cosa es Arturo, ahí está la diferenciación entre ser frívolo y ser frío. Un sujeto frívolo es un sujeto pues que le gusta mucho hablar de superficialidades. No, el esquizoide es transitar su líquido seminal. ¿Sí? Digo que sería como
el instrumento en donde depositar el líquido seminal. ¿Vale? Bien, vamos a ver cómo sería. ¿Hay audio o no hay audio? Por favor. ¿Hay audio? ¿Sí o no? Por favor. Que ya no hay vídeo, si no hay audio es para suicidarme. Sí, vale, sobrevivo. Ok, vale. Pasamos a la siguiente diapo. ¿Cómo sería la casa de un sujeto con un trastorno de la personalidad esquizoide? Bien, este sujeto vive en un vecindario, ¿verdad? Y observamos que tiene su casa y al lado de su casa el terreno equivalente a otras dos construcciones. ¿Y cómo lo tiene? Lo tiene lleno de árboles. ¿Por qué? Porque quiere estar solo, quiere gozar de su soledad. Y estos árboles él los ha plantado de forma y manera que tapen la casa. ¿Para qué? Para que las ventanas ni se vean, para pasar desapercibido, para estar lo más solitariamente posible. ¿Vale? Además, en la puerta de su casa tiene un símbolo de stop, que aquí sería pare o alto, no sé, depende del país. ¿Por qué? Porque no le interesa que nadie entre a su casa. O sea, él tiene su vida propia. Es una persona con un trastorno de la personalidad esquizoide. ¿Vale? Un trastorno de la personalidad esquizoide. ¿Bien? ¿Ya estamos? ¿Entendieron el ejemplo de las casitas? ¿Sí o no, por favor? Madre mía, qué preocupación. Yo no sé si me están escuchando o no. Por favor, ¿alguien me escucha? Ok, gracias. ¿Lo entendieron? ¡Ay, ya estamos enviciados con las películas! Bueno, podría también hablarles de canciones, pero eso me lo guardo para otro curso, para un taller que podríamos dar sobre trastornos de la personalidad o psicopatología y cine. Ando bastante tarde de dar ese taller porque estaba súper lleno de gente que se divertía, bailaba y estaba sin parar aprendiendo, ¿no? Que es de alguna manera el método pedagógico que yo utilizo y que a mí me gusta. Me están preguntando por alguna película. Yo les voy a dar una película que me encanta. Es súper divertida, está en Netflix afortunadamente. Fue una película que se grabó con muchas dificultades económicas, como casi todas las cosas buenas de la vida, y que se llama Pequeña Miss Sunshine. No sé cuántos de ustedes la habrán visto. En Pequeña Miss Sunshine hay son una familia muy particular, en la que tienen un hermano que padece un trastorno de la personalidad esquizoide. Y es muy marcado este trastorno, porque ni habla siquiera con su familia, se comunica por notitas. Entonces, les recomiendo mucho, porque les va a encantar. O sea, es divertida de estas de domingo por la tarde, decir, quiero reírme porque mañana llega el lunes, ¿no? O sea, es súper bonita y ahí sí que se desarrolla muy bien, muy bien descrito el trastorno de la personalidad esquizoide. A mí me encanta, es una de las películas que siempre recomiendo, tanto en mis libros como en mis talleres, conferencias, etcétera, etcétera. Y les recomiendo a todos ustedes que la vean, no sé si por ahí puede haber alguien que la haya visto. Y pues bueno, pues está muy bien. Es el personaje del hermano, de uno de los hermanos de Pequeña Miss Sunshine, ¿vale? ¿Sí? Bien, vamos a seguir con el siguiente trastorno. Supongo que deben estar hartos de mí. Sí, puedo repetir el nombre, se llama Pequeña... Un momento que la voy a poner en el chat, si les parece. Little Miss Sunshine. O Pequeña Miss Sunshine. Ahorita mi ayudante está checándola y está en Netflix. Por lo menos en México. ¿Vale? La dejo ahí. Vale. Pasamos al siguiente trastorno. No los quiero trastornar mucho más hoy, pero bueno, ahí vamos.
Perdón. Es la siguiente, eso es. Bien, trastorno de la personalidad esquizotípico. ¿Cómo se caracteriza o en qué se caracteriza un esquizotípico? Los esquizotípicos son también sujetos bastante especiales y es un trastorno de la personalidad bastante chulo, ¿no? Bien, un sujeto con un trastorno esquizotípico de la personalidad es un sujeto que tiene creencias extrañas o pensamiento mágico. Creen cosas raras, por ejemplo, le encanta el mundo de los ovnis, del ocultismo, piensan que son enviados, que tienen clarividencia, todo este tipo de cuestiones. Tiene un pensamiento y un discurso extraño, que a veces solamente lo entienden ellos, pues porque, bueno, pues es algo que le transmiten desde Plutón 46, que es una estación espacial con la cual ellos tienen contacto, por decir algo, podría haber dicho cualquier otra tontería que se me hubiera venido a la cabeza, pero es para que lo entiendan. Entonces, su pensamiento y su discurso, es decir, la conversación que uno puede tener con ellos, pues es extraño, ¿no? Así como el esquizoide es un tipo que huye de los demás, el esquizotípico es un sujeto del que se huye, porque se viste muy raro, es muy excéntrico vistiéndose, muy raro, ¿vale? Por ponerle un ejemplo, en mi libro está, pero no he podido ponerle en la diapositiva, pues ese sería la típica persona que va con el Señor de los Anillos leyéndolo por la calle, con unos audífonos, el pelo así como largo, tapado con un gorrito y a lo mejor con una camiseta que lleve a Mafalda, ¿no? Que nadie diría, ¿por qué lleva Mafalda este señor? ¿No? Pues algo así. Y tiene experiencias perceptivas inhabituales. Piensa, pues, que lo escuchan de otros planetas, pues que otros seres se van a poner en contacto con él, que es como un elegido, ¿vale? Se relaciona con este tipo de pensamiento mágico, de pensamiento extraño, ¿no? Que tienen estos sujetos que son los trastornos de la personalidad esquizotípicos, ¿vale? Vamos a pasar a ver la casita de un esquizotípico, ¿cómo sería? Vamos a ver, vale, bien, ahí vemos la normalidad estadística, que se me ha olvidado decirle antes, son las casitas que son iguales, ¿vale? Y vemos que el esquizotípico tiene una casa aparte, ha comprado también el equivalente a 2 terrenos y que ha colocado, pues hombre, ¿no se confunde con delirio? No, no. Estos sujetos tienen una vida normal, no vayamos a confundirnos, pueden llegar a tener delirio, pero no se confunde con delirio. Esto es un trastorno de la personalidad, ¿vale? O sea, tienen esa rareza, pero eso no significa, por llamarla de alguna manera, pero no significan que estén delirando o que tengan alucinaciones o alteraciones de la percepción, ¿de acuerdo? Entonces, el esquizotípico, en este caso, por ejemplo, tiene, como está mandado, su ovni o su platillo volante no identificado, allí, pues que es lo más normal del mundo, ¿verdad? Que uno tenga un platillo volante en el patio de su casa, ¿no? De color rosa además, porque es un color discreto, y tiene también unas antenas parabólicas con las cuales él ¿cómo se llama? Se comunica con, pues bueno, pues con las naves, con otros sujetos que son como él y que viven en diferentes planetas, los cuales también hacen sus rituales y los retransmiten, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, el esquizotípico también, con ese pensamiento que tienen mágico, pues también creen mucho en todo lo que son las sectas, la demonización, y es por eso que este sujeto, en la puerta de su casa, el número que tiene su casa no podría ser otro que el 666, que es el número del diablo, como todos sabemos, ¿vale? Si no es delirio o alucinación, ¿qué es? Es un trastorno de la personalidad esquizotípica. Sin más. O sea, tienen esa idea, pero no tiene el resto, o sea, no tiene una alteración de la percepción, es decir, este sujeto cree eso, son creencias, ¿vale? Son caracteropatías, pero no son alucinaciones,
No son en absoluto delirio, ¿no? Forman parte de su pensamiento, pero no tienen una pérdida. Esta es la clave que quiero que aprendan. No tienen pérdida de contacto con la realidad, pueden ir a trabajar, saben perfectamente cuántas personas que nos rodean, he puesto este ejemplo como podría haber puesto cualquier otro, cuántas personas de las que nos rodean no piensan que saben interpretar las cartas del tarot. ¿Cuántas personas no piensan que saben leer la mano y creen en la quiromancia y en esa historia? Todos estos sujetos son proclives o tienen rasgos de la personalidad esquizotípico. Tania, muy bien. Esa es una de las, ¿cómo se llama? Esa es una de los criterios diagnósticos que te da el DSM-5. Que son ideas de referencia, exactamente. Ahí no quería yo haber entrado, porque no, la idea delirante de referencia, como podría ser soy extraterrestre o soy parte de ellos, no está, no se vive con ellos, ¿no? Es diferente, es lo que os contaba, es más una cuestión de pensamiento mágico, ¿vale? Una cuestión pues como eso, ¿no? Gente que es como más proclive a la quiromancia, todo ese tipo de asuntos, que tampoco necesariamente tienen por qué ser esquizotípicos, obvio, ¿eh? Bien, pues película. Hay una película para entender el trastorno esquizotípico de la personalidad muy buena, muy buena, de Tim Burton, que se llama Big Fish, el gran pez. Muy bien, Tania, muy bien. Creencia rara o pensamiento mágico que influye en el comportamiento y no es consistente con la norma subcultural. Eso es, Tania, muy bien. Vale, vamos a la peli, se la dejo aquí. En inglés se llama Big Fish, pero también creo que pueden encontrarla como el gran pez. Sinceramente es un peliculón en el cual la figura del papá, como Charlie, la fábrica de chocolate. Bueno, pues Tim Burton tiene obviamente unos rasgos caracteropáticos bastante esquizotípicos, ¿no? Obviamente tampoco digo yo que esté, ¿cómo se llama?, diagnosticado con este trastorno, pero sí que tiene unos rasgos fácilmente apreciables si alguien ha visto sus películas, ¿no? Entonces, bueno, pues esta peli va de este asunto, es muy interesante, muy chula, no sé si alguno de ustedes la ha visto. En Netflix no está, tendrían que buscarla yo creo en algún lugar, pero es interesante que la vean porque ya les digo que siempre una imagen vale más que 1000 palabras y seguro como que se van a quedar siempre con ese referente. A Jaime Maussan. ¿Y por qué? ¿Por qué quieren hacer una referencia a Jaume Maussan? No sé, no me responden. Es que yo realmente, yo no sé quién es Jaime Maussan. Un ufólogo. Ay, bueno, cuidado, cuidado. Es que yo no sé quién es porque yo soy española. Ese sería Iker Jiménez en España, entonces me están preguntando cosas muy locales, no tengo ni idea. A ver, no. Eso es otro negocio, amigo. El negocio de los crédulos que les gusta mucho este tipo de historias, ¿no? Quizá lo sea, yo no lo sé, porque ni siquiera sé quién es el sujeto. No tengo ni idea, no tengo ni la más remota idea. O sea, de hecho, cuando me ha preguntado por eso, digo, ¿qué tendría que ver este señor? ¿Quién es? No es ningún asesino en serie, ni ningún malo, ni ningún científico, Dios santo, ¿quién será? Bueno, pues es un presentador. No te acostarás sin saber una cosa más, ¿verdad? No tengo ni idea, no lo sé. No lo sé. Yo únicamente me baso en lo que he visto y en lo que lo que he analizado con el DSM delante. Lo que he analizado son algunas películas que yo les pueda recomendar, pero realmente no es bueno que hagan eso. Se lo he dicho al principio, no prejuzguen. O sea, no tenemos elementos de juicio. ¿Puede tener un rasgo? Pues sí, por supuesto puede tener rasgos que ustedes puedan apreciar, pero eso no significa un diagnóstico. ¿Vale? Por favor, no hagan eso porque entonces vamos a empezar a estigmatizar a todo el mundo que nos encontremos por el camino y obviamente no es mi intención, ¿vale?
Pero bueno, que seas un cazador de ovnis, pues ya viene siendo una cosa un poco rarita, pero yo no me atrevo a decir nada porque no tengo conocimiento ni directo ni indirecto de lo que sucede con este señor. Bueno, pues vamos a dejar aquí la clase porque aún queda un buen de psicopatología por dar la lata. Vamos a regresar a la clase, vamos a ver cuando me dice el maestro Fernando, exactamente para fijarla con ustedes, a qué hora es, creo que es el domingo, si no recuerdo mal, o el sábado. Tengo otras muchas clases, entonces ahorita no tengo delante la agenda, pero sí el maestro Fer. Sábado 11, o sea, el sábado a las 11 AM Ciudad de México. Ok, perfecto. Hoy es viernes, ¿verdad? Ok, pues entonces mañana a las 11 de la mañana me van a estar aguantando otra vez hasta la extenuación. Entonces, mañana a las 11 de la mañana vamos a retomar nuestra clase de psicopatología criminal. No sé si les ha gustado, no les ha gustado, si les queda alguna duda, si quieren ustedes que modifique algo, les interesaría algo más, no sé, díganme cómo les pareció, qué les pareció, si les pareció bien, si les pareció mal. Desafortunadamente no los puedo ver. ¿Todo bien? ¿Les gustó? Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos vosotros. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias por todo. Mañana a las 11 de la mañana vamos a seguir con nuestra clase. Y bueno, me quedarán algunas cosillas por ahí que explicar, que me gustaría mucho explicarles, porque son cosas muy necesarias en nuestra profesión, que nunca está de más. Y a lo mejor por ahí, en algún momento que algún maestro de repente no pueda o lo que sea, pues yo encantada les puedo explicar, ¿vale?